Dios los bendiga. Quiero presentarles a Jonathan Goforth, misionero y avivador en China. Jonathan Goforth nació el 10 de febrero de 1859 en Canadá. Se convirtió en uno de los misioneros más influyentes de la historia de China. Su vida de dedicación, perseverancia y fe inquebrantable transformó innumerables vidas a través de su ministerio. Desde su juventud hasta sus últimos días, en 1936, Goforth demostró un compromiso extraordinario con la evangelización, superando obstáculos aparentemente insuperables y liderando avivamientos que cambiaron el panorama espiritual de China y Manchuria. Su infancia, su juventud. Vemos que Jonathan era de una familia numerosa. Nació en London. Era uno de los 11 hermanos. Y algo que le hace diferente a él es que su madre le enseñó las escrituras desde muy pequeño, sembrando en él el interés por la evangelización. Vemos que Jonathan Goforth, cuando tenía 5 años, su madre le decía algo importante: hijo, lee el libro de Salmos en alta voz, quiero escucharte, vamos hijo, lee. Y eso es lo que también marcó en su vida, el amor a la palabra, la pasión por la palabra del Señor. Y eso hace que también más adelante él pueda cumplir el llamado y los propósitos que Dios tenía con su vida. Trabajo en la granja. Durante su adolescencia trabajó en la granja familiar, asumiendo grandes responsabilidades que forjaron su carácter, liderazgo y determinación. En una de esas, su padre le dice: hijo, mira, yo voy a ir para la ciudad. Entonces quiero que limpies este campo, límpialo, hijo, y vas a sembrar. Y entonces su padre se fue y él obedeció y limpió. Estaba todo mal, ¿no? Sucio. Y entonces lo limpió bonito, removió la tierra y lo sembró. Y cuando llegó su padre, le lleva a un lugar más alto para hacerlo ver. Padre, vamos. Y le lleva y le hace ver, esperando él la reacción de su padre y sobre todo la alegría, la emoción que tendría. Y su padre, al ver lo que había hecho, no se ríe, sino que como que queriendo sonreír, pero se dio cuenta Jonathan que había alegrado el corazón de su padre. Y él dijo: eso es todo lo que quería. Y eso también fue lo que marca en su vida y lo que el Padre Celestial nos dice, que nosotros debamos limpiar lo sucio que hay en muchas vidas. Y es algo que también marca en su vida. Por esta razón podemos ver cómo él fue forjado, su carácter, su liderazgo y su determinación. Llamado espiritual. A los 18 años, durante un servicio dirigido por Lachlan Cameron, sintió un fuerte llamado a entregarse a Cristo, abandonando su idea de ser agricultor. Y donde él también luego se va a estudiar para así superarse aún mucho más, su formación y su llamado que ha sido en China. Ingresa en Knox College en Toronto, donde enfrenta burlas por su fervor de religioso, pero comienza a evangelizar en los barrios pobres. Es decir, que Jonathan Goforth, cuando llega a este colegio donde estudió la secundaria, él pensaba que sus compañeros también tendrían el mismo fervor y pasión por servir a Dios o agradar a Dios. Pero grande fue la sorpresa que se burlaban de él por la ropa que vestía. Y entonces él se compró un traje
un traje bonito, y entonces va y sus compañeros se burlan y se lo agujerean. ¿Por qué? Porque eres un chico del campo, ¿no? Y eso fue algo que también él decidió. Tengo que esforzarme. Y algo que el Espíritu Santo también lo guía a él es a que él pueda entregarse más. Y entonces, viendo el estado de las personas que no tenían a Dios, él empieza a predicar por los lugares o las aldeas que estaban los pobres, las personas más pobres o alejadas, y así gana muchas vidas en su juventud. Y ahí fue su llamado, de lo que también él sintió de poder servir al Señor. Más adelante vemos la inspiración decisiva. ¿Qué le lleva a tomar decisiones de ser un misionero? Él lee la necesidad y reclamo espiritual de China, de Hudson Taylor, lo que refuerza su deseo de ser misionero en China. El evangelio ya había ingresado en China, pero todavía faltaba algunos lugares, o podríamos decir muchos lugares todavía. Pero por medio de Hudson Taylor ya había enseñanzas, y eso hace que al leer estas revistas o enseñanzas es donde él también recibe aún mucho más para poder continuar o cumplir ese llamado que Dios lo estaba llamando a las misiones. En 1887, Jonathan Goforth se casa con Rosalind Bell Smith, una joven cristiana de familia acomodada, quien se convierte en su compañera de misión. Y algo que puedo resaltar en este punto es que se conoce con esta joven, pero antes de conocerse, él va a una reunión de misiones donde le llaman a él afuera y deja su Biblia en su banca, y sin darse cuenta, una joven estaba un poco más cerca de él. Y entonces esta joven también siente una curiosidad, y en su libro dice el libro viejo, porque resalta algo importante de lo que marca en su vida matrimonial y en su vida de ministerio. Entonces se acerca y revisa su Biblia, curiosamente tan gastada y tan viejita que estaba marcada y remarcada. Entonces ve y dice: con este tipo de hombre, o con uno de esos tipos de hombre que ama al Señor, que ama la palabra, me gustaría casarme. Y en su casa sigue pensando. Y entonces en una de esas también que se reúnen, ahí es donde pues llegan a conocerse y hablar, y Jonathan Goforth pues le propone. Y entonces la joven grita sí. Y algo que también me llama la atención es que Jonathan Goforth no le dice algunas palabras que puedan motivarle o emocionar a la joven, sino que dice: ¿quieres ir conmigo a China, de misionero a la China? Dice, no, sí, dice. Y entonces es ahí donde también ellos se comprometen. Pero algo importante también que quiero resaltar es que una palabra que me llama la atención: ¿estás dispuesta a poder, lo que mi pasión es, amo a Dios y pondré a Dios primero y a las Escrituras y el llamado antes que a ti? ¿Estás de acuerdo con eso? Le dice, ¿no? Entonces ella gritó y dijo sí, porque ella también amaba a Dios, y ella sabía que si Jonathan ama a Dios y pone primero a Dios, eso significa que también a ella le amaría, porque es un hombre que teme y ama a Dios. Bueno, entonces vemos que lo que también en 1888 parten hacia China. Después de casarse, se casan y parten hacia la China. Pero antes de eso, pues vemos en su libro que lo que me impactó y lo que me llama la atención es que se reúnen con los pastores, quienes también estaban liderando, o el equipo de misiones que también enviaban. Entonces va a entrevistarse, y en eso es donde también le dice a Jonathan presente, dice: yo quiero ir a tal lugar. Y dijo: ¿quieres ir a tal lugar?
todavía no hemos podido llegar así bien a ese lugar. No está tan fácil. Pero dice, no, yo siento hacer y tengo que hacerlo. Entonces, esperemos un poco, dice, esperemos un poco. Pero hijo, vaya avanzando de rodillas mientras. Mira, qué principios tenían estos hombres de Dios, que realmente lo enfocaban a la oración, que vaya avanzando de rodillas. Creo que en este tiempo o en nuestro contexto no se practica eso. Uno toma decisiones y lo hace y no avanza de rodillas primero. Puedo resaltar en muchas cosas. ¿Quieres obtener algo o quieres lograr algo? ¿Quieres ir a algún lugar y cumplir la misión, el llamado, el propósito del Señor? Vaya avanzando de rodillas y así se concretará porque ya estás avanzando, ya has avanzado. Fue algo interesante que también nos muestra. Entonces, mira, algo que también resalta en este libro es que Jonathan y Rosabel no compran su anillo de compromiso para su matrimonio. En vez de comprar el anillo, ellos lo invierten para los folletos que van a llevar a China. Entonces, nos muestra cuánto amor y pasión tenían por Dios. Ellos lo invierten para la obra del Señor. Alguien diría, no, primero mi matrimonio y mi anillo, mi compromiso de anillo, ¿no? O anillo de compromiso. Pero estos jóvenes, mira, después de casarse, se van directamente a las misiones. Y fue algo hermoso que, pues, resaltar esto es realmente inspirador. Primeros años en China. Podemos ver en 1888 al 1894, barreras lingüísticas. Mira, en esos años él tuvo esas barreras donde no podía aprender y expresar con facilidad lo que es el idioma, el lenguaje chino. Le costaba y no podía. Entonces, tantos años, mira, se imagina tantos años que habían pasado y en una de esas le dice, esposa, si el Señor no hace milagro en mi vida con este idioma, he fracasado como misionero. Y así se va triste. La esposa se queda en casa y Jonathan Goforth se va al culto y entonces vuelve más tarde y feliz, contento. Y la esposa le pregunta, ¿qué pasó? Y entonces dice, Dios hizo el milagro. Y alguien visitó ese día y le dijo, ¿de dónde has aprendido ese idioma? No lo cambies. Eso te da bien, te identifica y se te entiende lo que predicas. Y así él pues siguió y eso también añadió aún más, fortaleció la fe que también tenía Jonathan Goforth. Y otro de los obstáculos que también hubo en sus vidas es enfrentar pérdidas familiares, enfermedades. Y por medio de las enfermedades también, mira, la insalubridad afectó gravemente a la familia. Perdieron a varios hijos por disentería y a través de enfermedades tropicales comunes en la región. Eso era una enfermedad común que pasaba. Les muestro aquí la imagen. Era un lugar húmedo, era un lugar cálido, donde había muchas enfermedades y a causa de eso sus hijos murieron. Y también esto afectó a su esposa, como a toda madre puede afectar. Pero podemos ver que sobre todo ellos mantuvieron su fe y en lo que es el llamado a las misiones y así siguieron adelante. Resistencia local. Muchos chinos rechazaban a los misioneros viendo el cristianismo como una amenaza extranjera a sus tradiciones y costumbres. A pesar de estos desafíos, Jonathan estableció su primera misión en Linqing, donde conoció a Wang Fulin, un adicto al opio, que se convirtió en un ferviente evangelista. Este hombre, una vez recuperada, ayudó enormemente en expandir el cristianismo en la región.
Y eso es algo que también le fortaleció la fe y pues de esa manera el evangelio seguía extendiéndose, seguía avanzando. Cuán importante es poder dedicarse una vida y poder sembrar una semilla, que esa semilla pueda dar fruto. Y así dio fruto y fue una ayuda para Jonathan Goforth, que estaba en esta misión. Luego de eso, en 1900, la rebelión de los boxers. ¿Y cuál fue la razón? Veían como una amenaza al evangelio. Y entonces llega una advertencia urgente. Jonathan recibe un telegram advirtiéndole que debe huir porque los misioneros están siendo asesinados por los rebeliones o por los rebeldes nacionalistas. Cambio de providencia. Siguiendo una intuición que atribuyó al Espíritu Santo, decide cambiar de ruta de escape y evitar así una masacre de Kai Fenghu. Eso sucede que, mira, Jonathan siempre mantuvo esa comunión con Dios y la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que le hace diferente a Jonathan, que siempre en todas las decisiones, la oración, la palabra, la oración. Y entonces mira, habían ataques violentos. Jonathan es golpeado con espadas y casi decapitado, mientras Rosalind protege al bebé Wallace de un golpe mortal con una almohada. Hubiera muerto, pero gracias a Dios, pues no murió. Entonces vemos aquí que cuando Jonathan pues estaban yendo para un lugar, se detiene y dice, no, vamos a cambiar de ruta. Entonces así evitaron la masacre fatal que venía. Mira, escape milagroso. Aquí vemos, a pesar de estar gravemente herido, logra escapar con su familia gracias a los aldeanos, campesinos o compasivos, llegando finalmente a Shanghái. Y vemos que la dirección es importante, la guía del Espíritu Santo. Y en ese momento es cuando le estaban golpeando y él iba a ser decapitado, iba a morir cuando le golpearon con una espada filuda. Pero sucede que no le hizo daño, solamente hubo unas heridas, pero milagrosamente él se salvó. Su esposa gritó a gran voz y dijo, esposo, tus hermanos están orando por ti, ten confianza, ten ánimo. Y eso fortaleció. Y podríamos resaltar cuán importante es que la iglesia ore por los misioneros que están atravesando tal vez alguna situación difícil. Entonces la iglesia se mantenía en la oración, como también podemos ver en lo que dice el libro de Hechos, cuando Pedro estaba en la cárcel y entonces la iglesia oraba fervientemente, oraba, Señor, ten compasión. Y un ángel es enviado y le saca a Pedro. Pedro pensaba que era visión, pero luego sucede que era real. Y entonces se va a la casa donde estaban reunidos la iglesia, y toca la puerta y sale una joven. Y entonces dice, y no le abre la puerta, sino que le mira de un agujerito que era Pedro y se queda atónito. ¿Qué pasa?, le preguntan. Es Pedro. Entonces, no creo que sea Pedro. Pedro está en la cárcel, debe ser su ángel. Pero abre la puerta, le dicen, ¿no? Y abren la puerta y era Pedro. Podemos ver aquí cómo la oración es efectiva. Podríamos decir, el poder de la oración. Lo que hace la oración cuando nosotros presentamos al Señor lo que es la situación que se atraviesa. Es así como se mantenía ferviente y en comunión con el Señor y la guía del Espíritu Santo Jonathan Goforth, y eso hace que también pudiera ser libre en los momentos más difíciles.
Y lo que podemos resaltar, lo que su esposa decía, ten confianza porque tus hermanos están orando por ti. Podemos ver también aquí algo importante, avivamiento en China y Manchuria en 1902 al 1910. ¿Qué hace o qué trae el avivamiento? Jonathan Goforth nos muestra la oración intensa, reuniones de oraciones continuas buscando la presencia del Espíritu Santo. Eso hace que también Jonathan pudiera ser parte del avivamiento en esa época o en ese tiempo. Transformando visiblemente, mira, liberación de adicciones y cambios radicales de vidas. ¿Qué hizo eso? Es la obra del Espíritu Santo. Predicaciones poderosas, mensajes centrados en el arrepentimiento y la santidad. Esto es lo que también la iglesia de hoy tiene que practicar. Predicamos arrepentimiento y vivir una santidad. Y lo que podemos también resaltar, lo que Pedro dice, que Dios quiere que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es tan importante que nosotros podamos resaltar esta palabra, predicar arrepentimiento y santidad. Vemos también que lo que sucedía, confesión pública, personas confesando pecados con lágrimas y arrepentimiento genuino. Inspirado por el avivamiento coreano de 1907, Jonathan Goforth promovió un enfoque más agresivo de evangelización. En Manchuria se convirtieron en líder de un avivamiento sin precedentes donde miles de personas caían de rodillas, llorando y confesando pecados, experimentando el poder transformador del Espíritu Santo. Realmente ha sido un tiempo que resalta, y hasta el día de hoy podemos ver lo que lleva a un avivamiento. Últimos años y legado de Jonathan Goforth en 1910 al 1936, inspiración para generaciones, modelo para futuros misioneros. Su vida de Jonathan Goforth es una inspiración para generaciones y un modelo para poder llevar la palabra del Señor donde el Señor nos envíe. Ya sea que el Señor nos envíe lejos o distantes, pero el asunto, o podríamos decir, somos enviados. Donde estemos, donde vayamos, pues tenemos que cumplir esta misión de lo que el Señor nos ha enviado. Recuerden que Jesús dijo, así como mi Padre me envió, yo les envío. Y así la gran comisión se cumple en la misión de poder llevar la palabra a los lugares donde el Señor nos dirija. Métodos de evangelización. También nos enseña este libro de Jonathan Goforth, estrategias efectivas basadas en la oración y avivamiento. Solamente la oración y avivamiento es efectivo para poder rescatar a muchas vidas, o así para que puedan salvarse muchas vidas. Expansión de cristianismo. Miles de convertidos y nuevas iglesias en China. Eso es lo que también ocasionó Jonathan Goforth, que pudiera el evangelio extenderse donde era difícil. Entonces los pastores dijeron bien claramente, hijo, vaya avanzando de rodillas. Jonathan continuó predicando hasta 1935. A pesar de su avanzada edad y problemas de visión, a lo largo de su ministerio se estima que predicó a millones de personas y fue responsable de la conversión de decenas de miles de chinos. Su esposa, Rosalind, también dejó un importante legado a través de sus escritos sobre la vida misionera, complementando la obra de su esposo y perseverando su historia para las futuras generaciones. Le gustaba escribir a la esposa, y ella es la que también escribe este libro y nos comparte para que podamos también
considerar de algo que nos va a ayudar en lo que es una misión de la Gran Comisión. Impacto numeroso del ministerio. 48 años de servicio, desde 1888 hasta 1936. Mira, sin descansar. Dedicado casi medio siglo de la evangelización en China, a pesar de las pérdidas de hijos, a pesar de los obstáculos, dificultades, problemas, las cárceles y tantas cosas que pues son más de miles aldeas visitadas, como también más de millones de conversiones. Una estimación de muchas personas que aceptaron la fe cristiana y así siguieron. Más de 100 iglesias establecidas, comunidades cristianas fundadas que continúan creyendo y continúan avanzando el Evangelio. Realmente, este libro de Jonathan Goforth realmente nos lleva a meditar en lo que es la Gran Comisión, la pasión por las almas, la pasión de poder hacer la voluntad de Dios. Reflexión final, podríamos decir, un legado de fe y perseverancia. Es importante que podamos mantener la fe y la perseverancia a pesar de lo que podamos vivir, pasar, mantenernos en donde el Señor nos ha llamado o en el llamado que tenemos. Superación de obstáculos. Enfrentó persecuciones, enfermedades y pérdidas familiares. Su pasión inquebrantable mantuvo su fervor evangelístico hasta el final de su vida. Impacto global. Transformó una nación y dejó un ejemplo para el mundo. Jonathan Goforth demostró que la oración, la fe y la perseverancia pueden transformar vidas, naciones enteras. A pesar de enfrentar circunstancias extremadamente adversas, nunca perdió la convicción, la confianza en Dios, ni abandonó su llamado misionero. A pesar de tantas cosas, nunca abandonaron el llamado misionero. Deseamos que esta historia pueda también fortalecer a nuestra fe y a lo que es la gran comisión que el Señor nos ha llamado para poder extender el Evangelio, y lo que también Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que Dios quiere que todos sean salvos, que el Evangelio pueda llegar a todos. ¿Cómo llegarán? Pablo dice, ¿cómo irán si no son enviados? ¿Cómo aquellas personas que están allá viviendo, cómo van a glorificar a Dios o cómo invocarán a Dios si no hay quien les enseñe, no hay quien les presente el Evangelio, no hay quien les hable de Dios? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Eso hace que la iglesia pues aprenda a organizarse y a preparar y luego enviarlos, y que cada uno sea consciente de que el llamado es para todo creyente a cumplir la gran comisión. No es para algunos, sino para todo creyente. Ya sea que el Señor nos lleve a muy lejos o cerca, pero hay que cumplir el llamado que el Señor nos ha dejado. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Ismael Paco Álvarez, estudiante de la Universidad Udavol, liderazgo pastoral, de esta materia que también nos ha impactado mucho, la misionología. Y por esta razón les comparto este video para que usted también pueda escuchar de algo que también hemos podido percibir, aprender, y siempre gracias a Dios y deseándoles que Dios los bendiga. Bendiciones, mis amados hermanos. Shalom.